Liliana, pues como ves, ya está Ángel con nosotros para hablarnos de los animales famosos a lo largo de la historia, pero no solo de esos que en verdad existieron, sino también de los fantásticos, Sí, que de algunos todo. son más famosos que los reales. Que los reales, ¿no, Ángel? ¿Cómo estás? Bien, ¿ustedes? Pues bien contentos. Pues aquí en lunes, pero pues contentos de estar aquí al pie del cañón. Y bueno, estuvimos ya hablando de San Francisco, también un paréntesis rapidísimo, pues un saludo a toda la comunidad judía que está festejando el Año Nuevo desde el día de ayer. Entonces a toda la gente de la comunidad judía que nos está viendo, pues ¿qué se dice? Shana Tová. Shana Sí. Tová. O sea, pues no sé qué quiere decir, pero así te mandan siempre. Sí. Pero bueno, volviendo a los animales famosos, pues sí, digo, no es posible negar que los seres humanos y los animales compartimos la tierra desde que, pues ahora sí que desde que el mundo es mundo, ¿no? Y muchas veces, pues la relación de los hombres con los animales, a veces los hacías dioses, a veces los incluso se les llegaba a temer por ciertas características a la fecha, algunos muchas veces de manera errónea, porque tienen mala reputación o por alguna película o algo que viste, y otros, bueno, que el ser humano tenía una relación estrechísima junto con ellos y que sin que ellos existieran no habría podido ser así la historia de la humanidad, ¿no? Caso muy concreto. Es que son muy importantes además los animales, no solamente para nutrirnos o para apoyarnos en ciertas cosas, sino que sin ellos también el ser humano no podría avanzar, ¿no? No, ayudaron en el desarrollo de la humanidad. En el desarrollo, en todo. Los domesticamos el perro, el caballo, el toro. Oye, y hablando de caballos, uno de los animales más famosos es un caballo, que era el caballo de Alejandro Magno. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba bucéfalo. Y pensamos que en bucéfalo? el bucéfalo significa que tenía cabeza de buey. Sí, ¿verdad? Es decir, bueno, pensemos, te digo, el caballo, si tú te fijas, las culturas que van adquiriendo el dominio del caballo en Europa son las que empiezan pues a predominar y a conquistar a las otras, ¿no? Sí. Y lo mismo se repitió aquí en América. Si tú ves, por ejemplo, lo que pasó en Estados Unidos con las tribus comanches, que eran las que empezaron a dominar al caballo como tal, porque los apaches, por ejemplo, bajaban del caballo y combatían a pie, pero estos aprendieron a combatir desde el caballo y fueron los que fueron los últimos. Hasta su raza de caballos tienen los Appaloosa. Sí, los Appaloosa, todos estos caballos que, bueno, se le escapan a los españoles y se empiezan a subir y se empiezan a hacer estas grandes manadas. Pero bueno, el caballo de Alejandro, como tú decías, Alejandro Magno, bucéfalo era un caballo que nadie podía en su momento domar hasta que llegó Alejandro, y pues porque su padre lo había comprado el caballo por una cantidad absurda de dinero, no funcionaba y le dijo, bueno, pues si tú te puedes subir en él, pues te lo puedes llevar, ¿no? Pero era como a ver si es cierto. Y total, bueno, Alejandro fue el único que pudo domar a Bucéfalo, que lo acompañó en muchísimas de sus expediciones de conquista. Recordemos que el imperio de Alejandro Magno llegó pues hasta lo que es la India y Afganistán y demás. Era un imperio enorme, pensando además que no había carreteras ni aviones ni nada de eso, ¿no? A lomos de bucéfalo. Es a lomos de bucéfalo. ¿Qué otro animal famoso? Bueno, el perro, sin duda alguna. ¿Cuántos perros no conocemos a lo largo de la historia? Argos, por ejemplo, el de Ulises, que fue el único que reconoció a su amo después de 20 años. Imagínate que se va tu marido y llega después de 20 años, pues, y no te acuerdas de él, ¿no? Entonces el perro fue el único que sí se acordó de él, pero si no, también pensemos en perros de los cómics o de las caricaturas, como puede ser Snoopy. Ese es el perro más conocido, creo que a nivel mundial, ¿no? También. ¿Qué raza será Snoopy? Snoopy es un beagle. Un beagle. Sí, es realmente, digo, muy libre la interpretación de Charles Schulz, pero es un beagle. Snoopy es un beagle y Scooby-Doo es un gran danés. Ahí estamos viendo a Snoopy, que lo hemos visto en tantas caricaturas, incluso como representante de ciertas marcas. Es ya un ícono, ¿no? Claro. Toda esta cuestión de que además se porta como humano, porque vive en su casa, no se mete a su casa. Ahí está Scooby-Doo. Scooby-Doo, que además le da todo disque miedo, ¿no? Todo le da miedo. ¿Qué será? ¿Un gran danés? Es un gran danés. Sí. Es un gran danés que siempre está asustado y siempre acaba resolviendo misterios que nadie puede encontrar. Siempre le acaban quitando la máscara al malo junto con sus amigos de Misterio Incorporated. Oye, pero otro gran animal famoso, que hablabas al principio de animales que injustamente pues son temidos, es el tiburón, ¿no? Claro. Por la película. Steven Spielberg, que llegó y en lugar de hacerlo un dios, hizo que todos temiéramos meternos al mar y pensamos que en cualquier momento va a llegar y nos van a atacar. Nos va a llegar un tiburón blanco, en este caso, además que pues viven más bien por el lado del Pacífico y
Y pues son animales, sí, bueno, los animales hay que tenerles respeto, eso es cierto, ¿no? Sí. Y también, si van a tener una mascota, por favor, los animales salvajes no son mascota, no sirve nada. Por ejemplo, es gente que compra monos y les pone ropita y todo eso, no son para no eso. saben qué hacer con ellos y Luego los no saben qué hacer con terminan ellos. aventando a la calle. Luego pues desarrollan sus comportamientos naturales y empiezan, ay, entonces mal animal porque mordió al... No, bueno, pues no son para eso. Entonces no tenga como mascota animales salvajes ni animales en peligro de extinción. Busque siempre que pues adopte, si va a adoptar perros o gatos, no los compre, adóptelos. Es que además los animales sí ayudan a mantener todo el mundo en equilibrio, ¿no? Sí. Pensando en que, bueno, un animal famoso es el gato Larry, que es además el jefe ratonero. ¿Quién es el gato Larry? Cuéntanos. El gato Larry es el jefe ratonero, que se le dio el título además en Gran Bretaña. Tienen en la casa del primer ministro, bueno, pues hay un gato que se come a todos los ratones, entonces él es el gato Larry. Y ahorita había toda la disputa de si iba a seguir viviendo en la casa porque cambiaron de primer ministro o se iba a ir con la familia del ministro que salió. Y se quedó porque finalmente, bueno, pues no importa, la importancia aquí es que haya alguien que mantenga el control con todos los ratones, ¿no? Oye, Angelito Togui, hablando ya, perdón, cambiando del gato al oso, Togui. Es el animal más famoso de México. ¿Tú te acuerdas de Togui? Hasta una canción le hicieron, Osito Sí, Panda. Yuri le cantaba Osito Panda, que era bueno Osito Togui para los que nos ven que sean más jóvenes que nosotros. Tú eres la Togui mayoría. era el primer oso panda que nació en la Ciudad de México en cautiverio, entonces hubo todo, el mundo. Que nazca un oso panda en cautiverio es una gran cosa, es un gran acontecimiento, entonces hubo toda un concurso para nombrarlo. Togui significaba niño en tarahumara, si más no recuerdo. Pues desconozco el dato, pero tú. Sí, o en alguna, no sé si es el tarahumara, pero en alguna lengua indígena sí es. Y ahí fue donde, bueno, pues así se nombró a este osito panda, que creo que ya falleció o está. Creo que ya. Sí, creo que ya. Se iba a llamar entre Cancún y Togui. Sí, exactamente. Y ganó Togui. Me gusta Cancún Togui. era maya. Y bueno, pues tenían también animales fantásticos, como hablábamos. De repente son tan majestuosos los animales que les vemos esta cuestión y los volvemos como el unicornio, que representa esta perfección que nunca puedes alcanzar, ¿no? Que los buscaban los caballeros, que tenía que ser una doncella a la luz de la luna, que estuviera tocando una música para que el unicornio llegara y le pusiera su cuerno, ¿no? Muy místicos, ¿no? Sí, totalmente. Ángel, muchísimas gracias. Y bueno, es momento de que en esta semana, y no solamente en esta semana, sino todo el año nosotros respetemos y cuidemos a los animales, ya que sin ellos, pues la verdad el mundo sería, no sabemos la verdad lo que sería caótico. Sí. Vamos.